Conforme vamos a ir leyendo lo que hoy, la porción que vamos a ver de Génesis, vamos a observar que el hombre siempre sale con cada cosa, con cada ocurrencia, pero Dios siempre está preparado ante toda situación y Dios ayuda a su pueblo. Hoy vamos a estar viendo los capítulos 20, del 20 al 25. Como les digo, cada semana es importante que leamos nosotros en nuestras casas, porque en las diapositivas, obviamente, por cuestión de tiempo, no aparece todo el pasaje, todos los capítulos completos, sino solamente algunas porciones. Entonces es bien importante que nosotros, además de eso, de lo que nosotros recibimos de palabra los domingos, estemos leyendo todos los días, ¿ok? Bien, vamos a iniciar. ¿Alguien se acuerda qué pasó la semana pasada con Abraham? ¿Se acuerdan que Abraham decía, pues Sara es mi hermana? Bueno, Sara era su esposa, pero él la presentaba como su hermana. Y fueron a Egipto. Bueno, Dios llama a Abraham sale de su tierra y llega a la tierra prometida. Pero se quiere salir de la tierra prometida porque pues como que dice que ahí no están tan bien las cosas y decide él irse a Egipto. ¿Ok? Y en Egipto dice que Sara, él dice, es que Sara, mi esposa, está muy bonita, entonces me la van a querer quitar, entonces me van a hacer algo, a mí me van a querer matar. Entonces dijo, mejor voy a decir que es mi hermana, y pues si la quieren agarrar, pues que la agarren, pero a mí no me hagan nada. Esa era la actitud de Abraham. Entonces fueron a Egipto y obviamente pues él dijo que era su hermana, entonces el faraón pues la tomó como su mujer. Y pues bueno, pasaron muchas otras cosas. Dios le habló al faraón, lo confrontó, etcétera. Y al final el faraón se la devuelve y le da un montón de ovejas, vacas, ganados y todo eso. Y vemos cómo Abraham comete muchos errores a lo largo de su vida. Toman varias malas decisiones. Fue lo que estuvimos, yo creo que más que nada viendo la semana pasada. Y que sin embargo Dios se mantuvo ahí con él. Y que Dios lo fue corrigiendo un poquito, lo trajo otra vez de vuelta, le fue guiando lo que tenía que hacer. Y vamos viendo el desarrollo y el crecimiento en la fe de un hombre, que es Abraham. ¿Okay? Él, desde el principio, le creyó a Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero no era perfecto. Entonces, no todos nosotros le creemos a Dios. Amén. No somos perfectos, pero vamos avanzando poquito a poco. Entonces vamos viendo qué es lo que pasa el día de hoy. Hoy vamos a terminar de ver lo que sucedió en su vida con Abraham. Después de que Abraham regresa ahí a la tierra prometida, después a su sobrino Lot, él se va a vivir a otro lado, lo secuestran, lo llevan cautivo, luego Abraham lo rescata. Pero luego viene Lot, se establece ahí en Sodoma y Gomorra, entonces vienen todos los eventos de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ya aquí en el capítulo 20 de Génesis. Lo voy a leer y lo vamos a ir analizando. Dice, Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Parece que como que a Abraham no le gustaba quedarse quieto, siempre le gustaba andarse moviendo. Y dice, entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer al marido porque él es profeta y orará por ti. Vivirás, pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Ok? Entonces vemos que Abimelech ahora está en problemas. Pero él mismo dice, pero yo soy inocente, yo no hice nada. O sea, fue Abraham el que dijo que era mi hermana. Ahora, ahí ya no aparecen las diapositivas, pero Abraham hace una aclaración y sí les dice, pues es que sí es mi media hermana. ¿Ok? Entonces, sí era su media hermana porque coincidían en uno de los papás, pero no en el otro. Entonces, sí era su media hermana, pero pues obviamente más que su media hermana, él la había tomado como su mujer y como su esposa. Entonces, Abraham cuando le convenía, pues era su hermana, y cuando le convenía, pues era su esposa.
¿Ok? Entonces, y Abraham parece que no había aprendido la lección en Egipto y ahora están aquí no con el faraón, sino con el rey Abimelech y vuelve a pasar la misma situación. ¿Ok? Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esa es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Ok, nosotros leemos esto, como les decía, lo podemos leer en un minuto, pero en este proceso pasaron días, semanas, incluso meses. ¿Por qué? Porque en la casa de Abimelech se habían dado cuenta que las mujeres no podían tener hijos. Entonces, para llegar a ese punto de darse cuenta, no puedo tener hijos, no fue 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 días. Entonces, leemos lo que sucede, pero se nos está condensando un buen periodo de tiempo. Entonces, un buen periodo de tiempo estuvo Abraham con su mentira, con su situación, etcétera, etcétera, hasta que se resolvió todo. Y de hecho, en el versículo 16, cuando Abimelech le dice a Sara, podríamos tal vez pensar, si se lo dijo, porque dice, a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano, o sea, no sé si se lo dijo como con sarcasmo, así, mira, le di a tu hermano, 1000 monedas de plata. Entonces, Abraham toma otra vez a Sara, se van, pero otra vez Abraham, igual que como salió de Egipto y que le dieron un montón de cosas, pues ahora Abraham, que le dieron ovejas, vacas, siervos, siervas y 1000 monedas de plata y quién sabe cuántas cosas más. Entonces, vamos viendo que Abraham, híjoles, ¿Abraham sería un ejemplo a seguir? No. Pues no exactamente, ¿verdad? Vemos a través de, cuando leemos la escritura, que todos los hombres fallamos y que Dios es paciente. Y que Dios nos va guiando y nos va forjando. Vamos a ver qué pasa en el capítulo 21. Dice, entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara, como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. El niño creció y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no es heredero junto con mi hijo Isaac. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Abraham ya tenía un hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba su primer hijo? Ismael. Ok. Para este entonces, ¿cuántos años tenía Ismael? 13, 14 por ahí, eran los años que tenía, ¿ok? ¿Y quién era la mamá de su hijo? Agar, ¿ok? Ahora, ¿quién era su esposa? Era Sara. Y ahora Sara ya tiene un hijo con Abraham. ¿Y este hijo cómo se llama? Ok. Entonces Sara le dice, oye Abraham, tienes 2 hijos, pero tú no vas a heredar a los 2, o sea, no le vas a dar la herencia a Isaac y a Ismael. O sea, Ismael es hijo de la sierva, es una esclava, entonces Ismael no debe de recibir ninguna herencia junto con Isaac. Y pues eso Abraham, pues imagínense qué situación tan complicada, ¿no? Para Abraham de decir, pues, porque para Abraham ambos eran sus hijos. Tal vez para Sara solo Isaac, pero para Abraham sí eran ambos sus hijos, ¿cierto? Para él los 2 eran valiosos. De hecho, leímos la vez pasada que incluso Abraham, cuando platica con Dios, le dice, ¿y si Ismael puede ser el heredero en vez de que sea alguien más, mejor que sea Ismael? Porque Abraham sí tenía un cierto amor con Ismael. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. El asunto angustió a Abraham, obviamente, gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro y le dio al muchacho y la despidió y ella se fue, anduvo errante por el desierto de Berseba. Ya en el versículo 20 dice, Dios estaba con el muchacho que creció, habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Ok, vamos a tratar de analizar y entender qué es lo que está pasando. Sara, a ella no le importó
que Ismael fuera hijo de su esposo Abraham. Ella dijo no, o sea, ella es su sentimiento, su sentir. Y en su perspectiva, hace que Abraham se deshaga de uno de sus hijos, de Ismael. Ahora, creo que podemos coincidir que las motivaciones de Sara a lo mejor no contemplaron todo el panorama completo. Ella estaba actuando en base a su propio sentir, a su propio sentimiento, sin pensar que ese muchacho podría acabar muerto en el desierto. A ella no le importaba eso. Ella estaba enojada, ella estaba frustrada. Ella simplemente quiso que Abraham hiciera eso. Ahora, Dios le dice, está bien, haz eso. Ahora, no porque los motivos precisamente de Sara sean los mejores, pero porque el plan de Dios siempre fue a través de Sara, la esposa de Abraham. De hecho, si Sara no le hubiera ofrecido su sierva a Abraham, porque fue la idea de Sara, Sara le dijo a Abraham, pues no puedo tener hijos, pues toma a Agar y ten hijos con ella. Si no hubieran hecho todas esas situaciones, esos enredos familiares, ¿qué hubiera lo que hubiera pasado? Pues Ismael nunca hubiera existido, solamente hubiera nacido Isaac, el plan de Dios. Pero vemos que el hombre en sus propias decisiones, en sus propias formas de hacer las cosas, el hombre se desvía por aquí, por allá, pero es Dios como que tratando de jalar todas las cosas a meterlas otra vez en el camino. Y por eso Dios le dice, sí, o sea, el camino, el plan era a través de Isaac. Él era tu heredero, hijo de Sara, etcétera, etcétera. Pero le dice, no, yo no voy a desamparar a Ismael ni a Agar, no te preocupes. Y es lo que sucede. Ya no aparece ahí en esas diapositivas, ya no aparece. Pero cuando Agar se va al desierto, que por cierto, Abraham cuando la despide, ¿qué fue lo que le dio Abraham a Agar? Pan y agua. Nomás pan y agua. O sea, no le dio unas monedas de plata, no le dio unas monedas de oro, no le dio unos caballos, no le dio unos camellos, no le dio unos burros, no le dio una tienda de campaña, no le dio nada. O sea, toma tu bolillo, o no era un bolillo, pero toma tu agüita, tu frutzi, y ahí nos vemos, Agar. Eso sinceramente creo que estuvo un poco desconsiderado también. No sabemos si Abraham lo hizo por Sara, que Sara le decía, no le vas a dar herencia a él para nada. Entonces a lo mejor Abraham dijo, pues es que no le puedo dar nada. Entonces a lo mejor fue por eso, o tal vez porque Abraham ni pensó bien lo que estaba haciendo. No lo sabemos. Pero Agar e Ismael salen de con Abraham sin nada, nada más con pan y agua, y quedan en el desierto. Se les acaba el pan, se les acaba el agua. De hecho, Agar deja a su hijo ahí en un arbusto y ella se va a otro lado porque no lo quiere ver morir. Después Dios se manifiesta con Agar y le dice, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, yo estoy con Ismael, etcétera, etcétera, y les muestra dónde hay una fuente de agua y los sustenta en el desierto. De hecho, Ismael crece ya en el desierto, él habitó en el desierto, se hizo arquero, etcétera. Entonces, lo que fue un día una dificultad para Ismael, Dios se la convirtió en su fortaleza. Porque Ismael, él habitó en el desierto y él se hizo bueno, y él conocía el desierto y él manejaba eso. Entonces Dios lo sustentó en una situación que era muy difícil y lo hizo bueno y fuerte ahí. Ahora, algo interesante que creo que es un punto que tenemos que ver para lo que va a suceder en el futuro. Ismael toma una mujer por esposa. ¿Ella de dónde era? De Egipto. ¿Y por qué creen que tomó una mujer de Egipto? Porque su mamá era egipcia, ¿ok? Entonces, todas esas cosas tienen sentido. De hecho, si Abraham nunca hubiera tomado la decisión de salirse de la tierra prometida y de irse a Egipto, pues nunca hubiera llegado a Agar, la egipcia. Pero bueno, entonces Agar es egipcia y toma una mujer egipcia para Ismael. Y esto es importante y vamos a recordarlo porque va hilado con lo que pasa después, ¿ok? Vamos a ver en el capítulo 22, ¿qué pasa aquí? Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, emparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes.
Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí está en el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Ok? Ok, aquí Isaac ya no es un bebé, ¿ok? Ya tiene algunos años de vida. Tiene los suficientes años de vida como para hablar, ¿ok? Para entender, para hacer análisis, para observar cosas. Y también para ir cargando y para hacer un viaje a pie, ¿ok? Para subir la montaña. Entonces, era probablemente un muchacho, ¿ok? Yo podría decir tal vez alrededor de unos 10, 11, 12 años, tal vez. Era Isaac. Ahora, algo curioso, cuando Dios le habla a Abraham, no sé si observan, y de hecho lo puse en amarillo, hay signos de exclamación. O sea, cuando Dios le dice a Abraham, no le dice Abraham, sino que dice Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. O sea, Dios le habla fuerte a Abraham, y creo que esto es algo importante, hacer énfasis en eso, que Dios le habla fuerte a Abraham, y hablándole fuerte y de manera seria le dice: Toma tu hijo, y le dice tu único hijo. Ahora, ¿Isaac era el único hijo de Abraham? No, también estaba Ismael, y de hecho Ismael era el primogénito. Pero se refiere como su único porque era el único, el que era dentro del plan de Dios, ¿ok? Y a quien amas, a Isaac, y le dice: ve a la tierra de Moriah. Nada más para contexto, a esa tierra a la que van, a ese monte al que van a ir, es la zona donde fue crucificado Jesucristo, que posteriormente se conoce como el monte de Gólgota. No sé si lo han escuchado, de la calavera, ¿ok? Es ese mismo lugar, esa misma zona. No sabemos si era exactamente el mismo monte, pero era la misma zona, ¿ok? Y fue un trayecto que les tomó 3 días llegar para allá. Entonces, vamos a ponernos en el lugar de Abraham, en sus pies. Y Dios le dice: pues vas a entregar a tu hijo, él se va a morir. Imagínense esa angustia, porque no nada más fue en una hora, en 2 horas, sino fue un día, 2 días, 3 días en los que Abraham se pudo haber regresado. Fueron 3 días que Abraham tuvo la posibilidad de no llegar al lugar que Dios le había dicho. Abraham pudo haber salido de la fe. O sea, cada paso que él daba era un paso por fe, para acercarse. Y a lo mejor cada paso le costaba más trabajo porque más se acercaba a eso. Y a lo mejor ya estaba cansado y estaba angustiado. Pero él no dejó de dar todos los pasos que tenía que dar, y llegó al 3er día de trayecto y llegó para allá a ese lugar. Ahora, no iba él solo, pero sin embargo, cuando llega el momento de hacer el sacrificio, sí les dice a sus siervos que se queden ahí. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que probablemente sus siervos iban a intervenir o a decir algo, ¿no? ¿Cómo que vas a matar a tu hijo, Abraham? ¿Qué te pasa? O algo iban a hacer. Ahora, lo que Abraham les dice: yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, o sea, en grupo, él y yo adoraremos, plural, pero dice: y volveremos, o sea, así como en plural. No dice Abraham: adoraremos y volveré yo a ustedes, sino que dice: volveremos. O sea, Abraham les está diciendo a ellos: vamos a volver los dos, ¿eh? Y después Isaac le pregunta: pues, ¿dónde está el cordero, no? Y Dios le dice: Dios va a proveer el cordero. Yo siempre me pregunté durante mucho tiempo qué es lo que en realidad estaba pasando por la cabeza de Abraham. ¿Abraham estaba diciendo mentiras? ¿O Abraham sí creía que iba a volver con Isaac? O no sé, o Abraham, ¿qué era lo que Abraham creía exactamente? ¿Qué es lo que iba a pasar para él? En su cabeza, en su corazón, en sus pensamientos, mientras caminó por esos 3 días en ese trayecto, ¿qué es lo que él creyó que iba a suceder? Y la respuesta la encontré en el Nuevo Testamento algunos años después, y ahí nos dice qué es lo que estaba pensando en realidad Abraham. Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, hablando de la tierra de Canaán, y salió sin saber a dónde iba. Era lo que les decía la semana pasada. Cuando Abraham sale de su tierra, él no sabía dónde iba a ir, pero por fe salió y empezó a andar. Y una vez andando, Dios le mostró dónde era. Y en el versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo.
Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense, y esto es lo que él pensaba en el 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea, en el pensamiento de Abraham, él cuando les dice a sus siervos, volveremos, en su pensamiento él dijo, si vamos a volver los dos. Él no estaba mintiendo. ¿Pero por qué? Porque en su pensamiento era, pues Dios pide que lo mate, un sacrificio, entonces lo voy a matar, pero como Dios es poderoso, Dios lo va a resucitar. Entonces, de esa manera los dos vamos a regresar con ustedes. Eso es lo que va a suceder. Ese era el pensamiento de Abraham. Y Abraham se movió por fe. Abraham hacía las cosas. Sin embargo, ¿Dios hizo eso? O sea, ¿fue así como Dios obró? No. Ahora, muchas veces nosotros en nuestras vidas nos movemos por fe y eso es muy bueno. Y es lo que siempre tenemos que hacer, movernos por fe. Y nosotros pensamos, yo me estoy moviendo por fe y Dios va a hacer esto y lo va a hacer así, así, así y así, porque yo estoy actuando por fe. Y porque yo estoy siendo obediente a Dios, Dios va a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y Dios no hace las cosas así como nosotros creemos que van a hacer esto, 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 esto y esto, sino que Dios hace las cosas de otra manera distinta. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a leerlo en la siguiente diapositiva. Dice Génesis 22, regresamos ahí al 22, dice, y llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Ok? Entonces, lo que hace Dios no es lo que Abraham había pensado, así tal cual. Dios hace algo diferente. Ahora, algunos detalles que observé. También yo siempre me había preguntado, pues Isaac como que medio se da cuenta que hace falta un cordero, ¿no? Y yo siempre me pregunté, y una vez que Isaac se da cuenta que él es el sacrificio, Isaac se dejó y se puso ahí nomás, o habrá luchado o se habrá querido escapar o algo así. Y creo que la respuesta la encontramos ahí, porque dice ahí, de hecho lo marqué en amarillo, dice, ató a su hijo Isaac. Si Abraham tuvo que atar a Isaac, era porque Isaac se quitaba y se movía, porque Isaac no quería ser sacrificado. Obviamente, tiene todo el sentido del mundo. Entonces vemos que sí hubo una necesidad que tuvo Abraham de atarlo ahí al altar. Entonces sí hubo ahí una pequeña lucha, por así decirlo. ¿Ok? El ángel obviamente le dice, no hagas eso, no es necesario ni nada. Pero pensemos, Isaac también, ¿qué es lo que estaba viviendo? O sea, Isaac, ¿qué es lo que estaba sintiendo en ese momento, no? De repente mi papá me quiere matar, me quiere encajar un cuchillo, me quiere hacer daño, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y Abraham también, o sea, para él debió de haber sido muy difícil, muy complicado, sumamente, el hecho de agarrar un cuchillo y aunque a lo mejor en su pensamiento él dijera, Dios lo va a resucitar, de todas maneras el hecho de encajarle un cuchillo, para Abraham eso debió de haber sido algo que lo estaba afectando internamente, o sea, mentalmente Abraham estaba en un conflicto fuertísimo, ¿ok? Pero sin embargo, Abraham estuvo dispuesto a soltar eso y hacer lo que Dios le había dicho. Ahora, esto era simplemente una prueba. Y Dios no quería la muerte de Isaac para nada, pero quería ver si Abraham estaba dispuesto a soltar eso. Y creo que eso es algo que podemos nosotros aprender y aplicar en nuestras vidas. ¿Qué es eso que nosotros tenemos y que queremos y que amamos tanto,
que si Dios nos lo pide, estaríamos dispuestos a dejarlo ir, a destruirlo, a matarlo, a deshacerlo. ¿Qué es eso? En el caso de Abraham, pues era su hijo, Isaac. Y a lo mejor para muchos podría ser igual, su hijo, su hija, algo similar, lo que más aman. Pero a lo mejor para otras personas, ¿qué podría ser eso? ¿Qué es eso que yo tanto amo? Que si Dios me pidiera que se lo entregara, me costaría y no sé si podría dárselo. Entonces, eso es algo que podemos nosotros reflexionar. Si Dios me pidiera lo que yo más amo, ¿yo estaría dispuesto a entregárselo a Dios o no? Y aquí Dios le dice, yo te voy a bendecir, etcétera, etcétera. Dice, porque no me has rehusado a tu hijo, tu único, o sea, no me rehusaste lo que tú más amas, lo que tú más quieres, tú no lo rehusaste. Y dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, dice, porque tú has obedecido mi voz. Abraham, les pregunto, ¿Abraham tenía una Biblia? No, porque en aquel entonces los sucesos apenas iban ocurriendo, ¿ok? La Biblia, o sea, Abraham todavía no se podía sentar y leer el Evangelio de Juan, él no podía leer el Apocalipsis, él no podía leer nada. Él simplemente escuchaba al Señor, su palabra, lo que Él le decía. Y Él era fiel y Él era obediente. Ahora nosotros tenemos la palabra escrita y confiable de Dios aquí en nuestras Biblias. Nosotros lo que leemos, ¿lo obedecemos al Señor? ¿Nosotros hacemos caso? Y sé que hay cosas que nos conflictúan y sé que hay cosas que nos confrontan. A lo mejor hay cosas que se nos hacen fáciles, ¿no? Amar a Dios, sí, yo amo a Dios. Amar a mi prójimo, pues ese no me gusta tanto. Pero amar a Dios sí, pero el prójimo no. O etcétera, etcétera. Podemos encontrar cosas que nos confrontan. Y es saber si nosotros realmente estamos obedeciendo esa voz de Dios o no. Estamos siendo fieles, estamos viviendo por fe realmente como Abraham. Y vemos que Abraham era un hombre bien imperfecto, bien lleno de malas decisiones, que había hecho muchas cosas mal en su vida, muchos errores, muchas tonterías, fallas. Pero él lo que escuchaba de Dios, lo hacía. Y buscaba siempre agradar a Dios y le creía a Dios y se movía por fe. Imperfecto y todo, pero se movía por fe. Y hacía lo que Dios decía en su palabra. Y eso era lo que Dios veía en Abraham. Y eso era lo que le contaba por justicia, su fe, que le creyó a Dios. Vamos a ver el siguiente capítulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sara va a morir, dice. Sara vivió 127 años. Esos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Het. Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Abraham escuchó a Efrón, ya en el capítulo, en el versículo ya más adelante, y Abraham pesó la plata que había mencionado oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata, medida comercial. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham. Okay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que encontramos en este capítulo? Que Sara muere. Sara vivió 127 años y esto también desencadena otros sucesos futuros. Okay. Algo nada más ahí que me llama la atención es que dice que pagó 400 ciclos de plata, medida comercial. En otras traducciones dice de buena ley. Okay. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que Abraham pagó lo que tenía que pagar. O sea, sí les dio las 400 monedas de plata, pero no les dio unas monedas ahí medios feas, ni nada, ni menos peso, ni nada. Abraham pagó lo que tenía que pagar y dar para que su esposa Sara tuviera un lugar donde ser enterrada. Entonces, Abraham hace lo que le corresponde como debe de ser para con su esposa en el momento en el que ella parte. ¿Y qué es lo que pasa después? Es el capítulo 24, porque esto desencadena una situación. Si le puedes dar ahí, bien, ¿qué es lo que pasa? Abraham empieza a pensar, pues bueno, Sara ya murió, la mamá de Isaac, e Isaac está triste. Ahora, Sara, si tenía 127 años, Isaac nació a los ¿cuántos años de Sara? 90 de Sara. Entonces, si muere a los 127, ¿cuántos años tenía Isaac? 37. Ahora, vamos a ver qué pasa.
Génesis 24, del 1 al 8, dice: Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: tal vez la mujer no quiera seguirme a esa tierra. ¿Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino? De ningún modo debes de llevar allá a mi hijo. Le respondió Abraham: el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Ok, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que Abraham dice: pues mi hijo Isaac ya tiene 37 años, ya casi 40, y no tiene esposa, no tiene mujer. Pues bueno, creo que pues ya es tiempo de que ya se case o algo. Entonces llama a uno de sus siervos. Es posible que este siervo se llamaba Eliezer, de Damasco, porque es mencionado, me parece que en el capítulo 15, es posible que sea él. Ahora, le dice a este siervo que busque una mujer, pero no quería ninguna mujer de los cananeos. ¿Ok? Creo que aquí tiene algo mucho que ver con la cuestión con Ismael. ¿Ok? Ismael, ¿de dónde tomó su mujer? De Egipto. Y Ismael se casó muchísimo antes que Isaac, muchísimos años antes. Y vamos a ver más adelante que Ismael mantuvo una cierta relación con Abraham, posiblemente a partir de la muerte de Sara. Y Abraham se da cuenta porque pasan 3 años de la muerte de Sara hasta que Isaac tiene esposa, o sea, 37 a los 40. ¿Ok? Entonces son 3 años donde posiblemente Abraham se da cuenta cómo es la situación con Ismael, con su esposa egipcia, y dice: pues para mi hijo Isaac, pues que no sea cananea, y escoge y le dice a su siervo que sea de mi familia. ¿Ok? He escuchado a muchos predicadores decir que Abraham le dijo a su siervo que fuera de su familia, porque su familia era del pueblo de Dios y que todos eran creyentes. Sin embargo, eso no es cierto ni exacto así como tal. ¿Por qué? De hecho, la misma Biblia nos lo dice. La mujer de Isaac, ¿cómo se va a llamar? ¿Alguien sabe cómo se va a llamar la mujer de Isaac? Rebeca. Ok. ¿Rebeca era hermana de quién? De Labán. Ok. Más adelante vamos a ver que Labán tenía ídolos, tenía distintos ídolos que incluso su hija Raquel se roba, y vemos que Raquel, las hijas de Labán, eran idólatras, la esposa de Israel era idólatra, vemos que su papá Labán era idólatra y que toda su familia estaba llena de ídolos. Entonces, si alguna vez les dicen: es que toda la familia de Abraham era creyente, no, todos ellos no eran creyentes, ni eran del pueblo de Dios. De hecho, Dios le hace un pacto con Abraham, y por eso le dice Dios: salte de tus parientes, salte de tu tierra y sepárate de ellos. Porque Dios sabía que los demás no eran como Abraham, ni entraban dentro de todo ese asunto. ¿Ok? Entonces, sin embargo, Abraham dice: pues he vivido en Canaán, y no quiero que sea pues como Canaán, una mujer cananea. A lo mejor pues él pensando como suegro, ¿no? ¿Cómo querrá que sea mi nuera? O así. Ahora, todo esto se hubiera arreglado o hubiera sido de otra forma si Isaac, pues él hubiera conseguido su propia esposa, ¿no? Pero pues bueno, Isaac no había conseguido nada hasta esa fecha. Entonces Abraham empieza a tomar ciertas decisiones, y en sus decisiones manda a este siervo para allá. ¿Ok? Y le dice, y lo remarqué en negritas: si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de mi juramento. O sea, Abraham le dice claro: no vas a forzar a nadie, no vas a obligar a ninguna mujer a que a fuerza se case con mi hijo Isaac. O sea, si te dicen que no, pues es no, y ya. ¿Ok? Ahora, el siervo le dice: ¿qué pasa si ella no quiere seguir, pero qué hago? O sea, que Isaac se vaya para allá. Y Abraham le dice: no, que Isaac no se vaya para allá. Y aquí vemos algo que Abraham ya aprendió y que Abraham ya entendió finalmente después de 137 años de vida, ya lo entendió.
¿Y qué fue lo que entendió? Que él no debía de salirse de la tierra prometida. Y por eso precisamente él dice, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, Abraham finalmente, después de un montón de años, entendió lo que Dios le había estado diciendo y le dijo, no nos debemos de salir de esta tierra. Entonces, si Isaac se sale por su esposa y se va a vivir por allá, pues los descendientes de Isaac se van a quedar por allá y se van a quedar regados por otros lados. Y la tierra que Dios nos dio es aquí. Entonces vemos a Abraham creciendo en la fe en ese sentido, ya entendiendo algunas cosas, ya un poco más de avanzada edad. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Dice, entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, a la tercera hora en que las mujeres salen por agua, y dijo, oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba, y que responda, beba, y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Fíjense, vemos aquí un montón de cosas que pasan en un pasaje tan chiquito. Este siervo, ustedes pónganse en el lugar del siervo por un momento. Si alguien les dijera, oye, hermano, hermana, vas a jurar que tú tienes que escoger y conseguir un esposo o una esposa para mi hijo o para mi hija. Imagínense que ustedes tienen esa responsabilidad y esa obligación. Imagínense lo que ustedes le tienen que conseguir el esposo o la esposa a X persona. ¿Qué harían ustedes o cómo se sentirían? Dirían, pues eso es una gran responsabilidad, ¿no? Ustedes les dirían que escoja a él, ¿verdad? Pero bueno, como él era siervo y Abraham era su amo, pues él tenía que obedecer. Entonces, este siervo tiene una responsabilidad bien grande y él se pone a pensar, pues ¿cómo le consigo una mujer a Isaac? Pues ¿cómo le hago? Entonces, él pensó, pues bueno, voy a agarrar 10 camellos, ¿ok? Entonces dice, voy a ir a ese lugar, pero pues no me voy a ir yo solo así sin nada. Me voy a llevar 10 camellos cargados de cosas. Y vamos a ver más adelante que los llenó todos esos camellos de oro, de plata, de regalos, de joyas. O sea, iba cargadísimo, así con un tesoro. O sea, cada camello era un tesoro, básicamente. Y los cargó ahí. Sin embargo, su confianza y su fe no la basó en el poder del dinero, sino que cuando llega ahí, él se postra y le dice Dios. Y fíjense cómo se refiere, no le dice mi Dios, sino que dice Dios de Abraham. ¿Ok? Y entonces él empieza a reconocer que el Dios de Abraham es poderoso. Y él dice, y él se postra a sus pies, y tal vez ese fue un punto de quiebre para él. A lo mejor él anteriormente, él no era creyente, o a lo mejor no había venido a la fe del Señor, etcétera, etcétera, pero le encargan esta tarea, y él dice, y se acerca al Dios de Abraham y le dice, Señor, y le pide ciertas señales, que me dé agua y que no nada más me dé agua a mí, sino a los 10 camellos. Y dice, y por ello sabré que has mostrado misericordia. O sea, este hombre que tal vez en este punto se vuelve creyente, le pide una señal a Dios y Dios le responde, porque ni siquiera había terminado de hablar cuando Rebeca sale para ahí. Ahora, algo interesante. No nada más cuando Rebeca le ofrece agua a este hombre, eso podríamos decir que es relativamente fácil, ¿cierto? ¿O no? Un vaso con agua, pues, o de su cantarito, pues tómale. O sea, creo que no tiene mayor complicación, ¿cierto? ¿Alguna vez se han pensado todo el agua que toma un solo camello? O sea,
Dicen, o sea, yo no soy biólogo ni nada de esas cosas, pero que un camello, después de haberse aventado todo un trayecto de un recorrido, que por cierto, la distancia que atravesó este ciervo es como ir de aquí a Tabasco en camello. O sea, no fue y vino en media hora, o sea, fueron días. Entonces, todo ese trayecto, los camellos llegan. Dicen que se requieren 4 tambos o 4 barriles enteros para satisfacer ya al camello, o sea, para que él ya otra vez se revitalice y haya tomado todo el agua que necesita. O sea, necesitan muchísima agua. Y no nada más era un camello, eran 10 camellos. Entonces, vemos aquí algo interesante de Rebeca, de esta mujer, que ella ve a este hombre cansado y le da agua, pero no se queda ahí, sino que ella dice, le voy a dar agua a todos sus camellos. Entonces vemos que era una mujer acomedida, que veía a alguien que estaba en necesidad y decidió apoyarlo. Y no apoyarlo con poquito. Fue un trabajo que le costó a Rebeca, no lo hizo en 5 minutos. Imagínense, fue por agua, le dio un camello, ni había ido por otra y ya se le había tomado el primer camello. Y fue por otra, y fue por otra, y fue por otra, y luego por 10 camellos. Rebeca pudo haber estado ahí toda la tarde hasta en la noche, o sea, no sabemos cuánto tiempo le tomó y Rebeca lo hizo. ¿Por qué? Porque vio a alguien que tenía necesidad y en este punto Rebeca todavía no sabía que ese hombre venía por ella. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando los camellos habían terminado de beber, fíjense, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo, 5.7 gramos, y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos, 114 gramos de oro. Y le preguntó, ¿de quién es hija? Dígame, le ruego, ahí en la casa de su padre, lugar para hospedarnos. Ella respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nacor. También le dijo, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca, que le contó, este es el hombre que me dijo. Labán fue el hombre que estaba con los camellos junto a la fuente. Entonces el hombre entró a la casa y Labán descargó los camellos y le dio paja y forraje y trajo agua para que se lavaran los pies. Y los hombres que estaban con él, pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Habla, le dijo Labán. Después de que Rebeca le da de tomar a todos estos camellos, Rebeca recibió un regalo. Este regalo son unos brazaletes y un anillo. ¿Cuántos gramos en total de oro son? Si sumamos los 5.7 y los 114. Ok. Y podremos cerrarlo en 120 gramos. ¿Les parece? ¿Saben cuánto cuesta un gramo de oro? Cuesta 2,000 pesos un gramo de oro. Lo chequeé anoche ahí en mi teléfono. 2,000 pesos un gramo de oro. Y se le dio 120 gramos de oro. O sea, el regalo que Rebeca se llevó fue de 240,000 pesos en oro. O sea, no fue cualquier regalito. O sea, no le dio un regalito de, toma unos 20 pesos para que te ayude, Rebeca, o algo así. No, le dio esas joyas en equivalencia a 240,000 pesos. Y fíjense, y eso desencadena lo siguiente con Labán, porque de hecho hasta lo marqué ahí. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes, entonces fue cuando sale a buscar a este hombre y le dice, pásale, entra aquí, métete. De hecho, anteriormente, Rebeca, después de que le dan este regalo, ella misma dice, también tenemos paja y forraje para que te hospedes. O sea, ya no sabemos ahí, Rebeca, si seguía en buena actitud o si a lo mejor ya dijo, pues si me dio 240,000 pesos en joyas, pues yo creo que mejor que se quede aquí también de una vez, a lo mejor saca más cosas de los camellos. No sabemos, eso ya es una interpretación, pero lo que sí sabemos es que Labán vio el anillo, vio los brazaletes y Labán sí le dijo, pásale, en base a eso. Ahora, el siervo le dice, pues antes de comer tengo que decir para qué vengo. Si le vamos a dar a la siguiente diapositiva y lo voy a resumir, pero dice, Labán les dice, yo vengo a buscar una mujer para Isaac es hijo de Abraham, etcétera, 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 etcétera. Y dice, ahora pues, si han demostrado bondad y sinceridad con mi señor, díganmelo, y si no, díganmelo también, para que vaya yo a mano derecha o a la izquierda. Labán y Betuel respondieron, del Señor ha salido esto, no podemos decir que está mal ni que está bien. Mira, Rebeca está delante de ti, tómala y vete.
y que sea ella la mujer del hijo de tu señor, como el Señor ha dicho. Cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. ¿Ok? Entonces este hombre les dice, a ver, ¿sí o no? Si es sí, dímelo. Y si es no, también dímelo. O sea, sé claro conmigo para yo saber qué es lo que tengo que hacer. Y ellos dicen, está bien, tómala, vete. Y entonces él empieza a sacar regalos, oro, plata, etcétera, vestidos. Me llama la atención, se los dio a Rebeca, a su hermano y a su madre. Pero no le dio nada al papá. Nada más como dato curioso. No viene ahí. ¿Y qué es lo que pasa después? Porque alguien podría pensar, ¿qué machistas son aquí? Viene un señor, pide a una muchacha y a la muchacha la entregan y se la dan así nomás porque sí, ni lo conocen, etcétera, etcétera. Pero Abraham desde el inicio, desde sus intenciones, dejó en claro, si ella no quiere, que no venga. Y los papás y la familia de la muchacha le preguntan, de hecho vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Iré, dijo ella. Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Isaac había tenido a Berlahá-roi, pues habitaba en la tierra del Negev, y por la tarde Isaac salió al campo a meditar, alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ok, entonces vemos que lo que motiva a Abraham a buscarle ya una esposa a Isaac fue que Sara había muerto. Ok, ahora vemos que esta muchacha, ella por su propia decisión, ella dice, yo sí voy a ir, yo sí voy, claro que voy. Ahora, pregunta de reflexión interesante. Esta muchacha, Rebeca, ¿le gustaba o estaba atraída físicamente por Isaac? Ni lo conocía, no sabía ni cómo era. ¿Ella se casó por sentimientos y por amor porque lo amaba? No. Entonces, ¿ella qué es lo único que sabía de este Isaac? Tenía dinero, que tenía un papá rico, que era amo y dueño de un montón de cosas. Que nomás por darle beber a los camellos ya le habían dado un montón de joyas. Y ella dijo, pues sí voy, por supuesto que voy. Dijo, pues de aquí me puedo casar a lo mejor con alguien más, pero a lo mejor voy a vivir bien mal o no sé. Pero bueno, para bien o para mal, eso fue lo que Rebeca vio y Rebeca tomó su decisión en base a eso. Y no estoy diciendo que eso es bueno, pero esas fueron básicamente lo que veía Rebeca, pues. Ella fue para allá. Ahora, creo que sí, dentro de todo, Dios estaba obrando y Dios puso el sentir correcto en todas las personas y Dios acomodó todos los hechos y todos los sucesos. Y eso es algo que también podemos aprender y ver en nuestras vidas. No siempre, no toda la gente, no todas las personas obran con los sentimientos y motivaciones correctas, pero aún así Dios termina acomodando todo. Todo cae dentro de su plan. Perfecto. Y Isaac tiene a su esposa Rebeca, y pues en eso concluyó eso. Y ya, en la última diapositiva, ¿qué es lo que vemos? Que Abraham muere, ¿ok? No lo voy a leer, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí está en la diapositiva. Abraham, ¿cuántos años tenía cuando Isaac se casa? Isaac se casa a los 40 años, ¿ok? Entonces, Abraham, ¿cuántos años tenía? 140, ya había muerto Sara. Y aquí podemos ver algo interesante también sobre Abraham. Él decía, yo ya estoy grande, ya estoy viejo y todo. Pero después de eso, todavía fue y tomó otra esposa, Cetura. De hecho, a lo mejor dijo, pues el siervo, pues qué buen siervo es. A lo mejor dijo, pues yo también. No sabemos bien las razones, pero toma a Cetura y tiene otro montón de hijos, que ahí están en el versículo 3. Muchísimos hijos.
Y todos estos, nada más para señalarlo, todos estos hijos que Abraham tiene, aparte de Isaac y aparte de Ismael, terminan formando pueblos y naciones, ¿ok? Entonces, Dios los bendice a todos, pero también volvemos a lo mismo. Muchos de estos pueblos fueron eventualmente pueblos que después le terminaron haciendo la vida difícil a Israel eventualmente. Pero bueno, Abraham tomó esa decisión, él se volvió a casar, tuvo muchos otros hijos. Pero quien lo entierra a los 175 años, ahí en el versículo 9, ¿quiénes lo entierran? Isaac e Ismael. Ok, sus hijos Isaac e Ismael. Entonces vemos que Isaac e Ismael fueron quienes se mantuvieron cercanos a Abraham. Ismael, a lo mejor en algún momento hubo una relación rota. Él también, ¿cómo se pudo haber sentido de que su papá lo mandó al desierto y lo mandó sin nada? ¿Cómo debió de haber crecido con ese rencor, con ese odio? Pero finalmente vemos que al pasar de los años parece que eso se arregló, se trabajó eventualmente, de manera que es Ismael quien va y entierra a su papá junto con Isaac. Los otros hijos no se aparecieron, pero Isaac e Ismael sí. Y vemos, y en eso acabamos, que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Y pues bueno, ese es el mensaje de hoy. Vemos historias de familias, sucesos, familias cómo toman decisiones, cómo van haciendo las cosas. Y a veces no siempre son las mejores decisiones, o a veces no siempre son las mejores intenciones o motivaciones para hacer todo, pero al final Dios obra y Dios acomoda las cosas. Y es lo que les decía al principio, nosotros debemos de tener nuestra fe en Dios. Van a ocurrir un montón de cosas en nuestras vidas, cosas que ni entendemos ni comprendemos. Podemos cometer errores, tomar malas decisiones, pero al final podemos descansar y confiar en que Dios va a acomodar todo. Dios siempre acomoda todo al final. Dios es soberano y Él obra su plan en nuestras vidas. Ahora, nosotros debemos de poner nuestra parte y entregar esa fe, tener esa fe, obedecer su voz, escuchar lo que el Señor nos dice y andar en sus caminos. Que Dios los bendiga. Tengan un excelente domingo.